Mis padres creyeron todas las mentiras que contaron sobre mí y me echaron de casa cuando más los necesitaba, sin hacerme una sola pregunta, sin intentar escucharme, como si me hubiera convertido en una carga imposible de soportar. Y el día que me echaron, ya estaba embarazada, pero a nadie le importó. Nadie me preguntó dónde iba a pasar la noche. Ni siquiera me ofrecieron una manta o una palabra de consuelo. Solo me dijeron que era mejor para todos que desapareciera de sus vidas, como si nunca hubiera existido. Y lo más amargo de todo es que nunca supieron que estaba esperando gemelos. Hijos de un hombre que ellos dijeron que nunca se quedaría conmigo, pero que se quedó, que permaneció cuando todos los demás me dieron la espalda. Y así fue como, sola, herida y sin ningún sitio a donde ir, salí de aquella casa que un día llamé hogar, llevándome solo una maleta hecha a toda prisa por mi hermana, como si se estuviera deshaciendo de un estorbo, con ropa que ni siquiera era mía, objetos rotos, como si incluso en la elección de lo que me llevaría quisieran humillarme. Y mientras bajaba las escaleras del porche, vi a mi padre tirando a la basura mi álbum de fotos, ese con los recuerdos de mi infancia, con los dibujos del colegio, con las tarjetas del Día de la Madre que escribía con tanto cariño para una mujer que, a la hora de la verdad, ni siquiera levantó la vista para verme marchar. Y en ese momento me di cuenta de que me estaban borrando, eliminada como un error molesto. Y conduje sin rumbo hasta que paré en un hotel barato al borde de la carretera. Uno de esos donde la moqueta huele a moho y las ventanas apenas cierran. Y fue allí, en 1996, el silencio sofocante de esa habitación, donde sentí algo extraño dentro de mí, una presión baja en el vientre, y recordé que tenía un retraso en mi ciclo. Así que fui a una farmacia, compré un test de embarazo y volví con las manos temblorosas. Me senté en el borde de la cama y esperé, pero en el fondo ya lo sabía, ya lo sentía, y cuando vi el resultado positivo, 2 líneas bien marcadas, no lloré, no grité, solo miré mi reflejo en el espejo manchado del baño y dije en voz baja, como una promesa: no estás sola. Y con esa certeza, empecé allí mismo a construir una nueva vida, solo mía y de ellos, sin saber aún cómo iba a alimentar a 2 bocas más además de la mía, sin casa, sin dinero, sin apoyo, pero con una determinación que nacía del dolor. Y ese mismo día, saqué de mi bolso un cuaderno antiguo, de los que usaba para escribir cuando era adolescente, y empecé a anotar todo: mis ideas, los posibles nombres para los bebés, los turnos de trabajo que podría conseguir, y también escribí sobre él, sobre el padre de los niños, porque a pesar de todo, él había sido sincero conmigo, me había mirado a los ojos con respeto, incluso cuando todos a mi alrededor me juzgaban, y aunque no sabía dónde estaba en ese momento, algo en mí creía que no me abandonaría, y esa fe me mantuvo firme en los días siguientes, cuando empecé a trabajar como camarera en una cafetería durante el día y como ayudante de limpieza en un pequeño restaurante por la noche, siempre ocultando mi creciente barriga bajo abrigos anchos, con miedo a que me despidieran, con miedo a que descubrieran mi estado y me desecharan como hicieron mis padres. Y durante los días libres, investigaba en bibliotecas públicas sobre derechos de maternidad, sobre programas de apoyo, sobre becas, porque sabía que necesitaba, más que sobrevivir, necesitaba vencer. Y todo eso lo hacía mientras leía mensajes hostiles en las redes sociales. Cuando mi hermana comenzó a difundir mentiras sobre mí, diciendo que era una desagradecida, que estaba inventando historias para dar lástima, mientras ella publicaba fotos en fiestas, en eventos de gala, como si nada hubiera pasado, y aún usaba las joyas de nuestra abuela, la que siempre me trató, con cariño, y me dejó en herencia un anillo escondido en un libro, con la promesa de que algún día encontraría a alguien que reconocería mi valor. Y ese anillo fue lo que me mantuvo firme, porque cada vez que lo miraba, recordaba que alguien alguna vez creyó en mí, y pasó el tiempo, y los meses avanzaron, y con el vientre ya evidente, encontré por casualidad a aquel hombre que un día me tendió la mano, me vio salir de la clínica comunitaria con los exámenes en la mano, y sus ojos brillaron como si estuvieran viendo un milagro.
y antes de que yo dijera nada, me abrazó, como si el tiempo no hubiera pasado, como si el dolor hubiera sido solo un puente hasta ese reencuentro. Y a partir de ese día, él comenzó a acompañarme en todo, en los exámenes, en las reuniones prenatales, en las consultas, y juntos comenzamos a pensar en un lugar donde pudiéramos criar a nuestros hijos con dignidad, y así nació la idea de abrir una pequeña empresa de biotecnología, basada en investigaciones que yo había desarrollado en la universidad, pero que mi hermano había presentado como si fueran suyas, y aún recuerdo el día en que me impidieron participar en la presentación final porque mi nombre no figuraba en la lista, mientras él recibía aplausos y elogios por un trabajo que yo había hecho sola, y en ese momento me prometí a mí misma que, algún día, volvería con mi nombre impreso en cada diapositiva, y eso fue exactamente lo que hice, con el apoyo de Casio, que vendía dulces artesanales para ayudar con las facturas, y aún encontraba tiempo para cuidar de mí cuando apenas podía levantarme de la cama por los dolores de espalda o los mareos constantes. Y juntos montamos una oficina improvisada en la sala de nuestro pequeño apartamento, con pilas de libros, cables por todas partes, una impresora vieja que siempre se atascaba, pero que nos permitió armar el primer borrador del proyecto. Y mientras tanto, mis padres fingían que nunca existí, como si me hubiera evaporado del mundo. Hasta que un día recibí un mensaje de mi madre, breve, frío, como siempre. Tu hermana está embarazada. Ya no te necesitamos. En ese instante, en lugar de sentir dolor, sentí alivio, porque era la prueba de que ya no pertenecía a ese ciclo de destrucción, y con ello reforcé aún más mi voluntad de triunfar, de demostrar al mundo que no era necesario nacer en cuna de oro o tener un apellido influyente para ser alguien. Bastaba con no rendirse, incluso cuando todo parecía perdido. Y así fue como conseguimos nuestra primera financiación, modesta, pero suficiente para alquilar un espacio de coworking, donde yo podía trabajar en las investigaciones mientras Casio cuidaba de los gemelos, que nacieron fuertes y sanos, con ojos atentos y manos curiosas, y cada risa suya era un recordatorio de que todo había valido la pena, incluso las noches sin dormir, incluso los juicios, incluso las miradas de desprecio, porque al final, allí estaban ellos, mi razón, mi nuevo comienzo, mi verdad. Y en los años siguientes, nuestra empresa creció, nuestras ideas florecieron, ganamos premios, reconocimiento, e incluso cuando intentaron sabotearnos, como cuando mi hermana intentó registrar un producto nuestro como si fuera suyo, utilizando fragmentos de nuestro material confidencial, resistimos y respondimos con pruebas, con fechas, con testigos, y cuando mi padre intentó demandarnos diciendo que usábamos el nombre de la familia sin permiso, nuestro abogado solo sonrió y dijo, «Pero ella es el nombre de esta familia ahora». Y fue en ese momento cuando me di cuenta de que el ciclo había terminado, que ya no necesitaba buscar la aprobación, porque yo misma me había aprobado. Me había reconstruido desde cero, con amor, con valentía, con verdad. Y hoy, cuando miro a mis hijos corriendo por el jardín que plantamos juntos, con limoneros y naranjos cargados de fruta, sé que todo ha valido la pena, y aunque el pasado vuelve de vez en cuando como un susurro lejano, ya no me asusta, porque la mujer que soy hoy no tiene que demostrar nada a nadie. Ya se ha demostrado a sí misma que es capaz de todo.